Hace unos días, pues, Sheinbaum, la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, que pues reúne, ¿no?, a todos los grupos políticos del movimiento Regeneración Nacional, o conocido como Morena, pues fue la ganadora de las elecciones presidenciales que se dieron en México el pasado 2 de junio y asumió el gobierno este pasado día 1 de octubre. Pues bien, Sheinbaum, creo que lo digo bien, sucede en el gobierno, pues, en el gobierno de México, a Andrés Manuel López Obrador, que fue el fundador de Morena, quien en diciembre del año 2018 participó en una ceremonia similar a la que vamos a ver o vamos a comentar y que también ha realizado, pues, Sheinbaum. Entre los diversos actos que se realizaron en la toma de mando de la primera presidenta mujer mexicana en la Plaza de la Constitución, conocida comúnmente como el Zócalo, un grupo de mujeres indígenas, pues realizaron una especie de ceremonia sagrada, así le dicen ellos, no yo, lo dicen ellos, con incienso, plantas, frutas, flores, y todos, pues, con las manos levantadas hacia oriente, donde sale el sol, ¿verdad? Según refirió una de las participantes, pues, de esa ceremonia, ¿no? Ellos mismos afirmaban que invocaban a los nahuales, a las deidades y los demás espíritus y seres divinos que habitaban en aquel lugar. Según ellos, pues dice que pedimos vida, iluminación, sabiduría para la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estas mujeres que realizaron dicha ceremonia, pues la encomendaron, pues, a sus ancestras africanas y pedían, pues, al Padre Sol que habitara en el corazón de esta. Todo eso, pues, ha tenido un gran revuelo, pues, en la iglesia mexicana. Y yo creo que es importante que veamos ese punto, ¿verdad? Ese acto que se realizó en México y lo vamos a ver, vamos a compartir pantalla un segundito, aquí. Pues bien, estamos en el blog del padre Hayem, conocido sacerdote y exorcista. Aquí, en primer plano, como pueden ver, vemos a la señora presidenta y aquí pues vemos a esta señora que está pasándole, pues no sé lo que es exactamente, no sé, parece un ramo de perejil o no sé qué hierba puede ser eso, pero le estaban haciendo lo que se conoce comúnmente como limpias, ¿verdad? Eso, así es como se conoce, pues, en el mundo, pues, chamánico. Pues bien, el padre, Hayem, pues, en su blog, al que recomiendo que visitéis, www.blogdelpadrehayem.blogspot.com. Esa es la web del padre. Lo vamos a dejar también en la descripción de este video. Y escribe lo siguiente. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien dice ser no creyente, empezó su gobierno participando en un ritual de brujería. Hago algunas observaciones con este hecho. Y yo creo que es interesante porque quien va a analizar y el que va a dar esas observaciones es un
sacerdote y además exorcista. O sea, conoce el tema pues bastante de cerca, ¿verdad? Pues bien, escribe así el padre. Muchos ateos se niegan a creer en el Dios revelado por Cristo, debido a que ello exige conversión y compromiso moral, y prefieren dar cauce a su sensibilidad espiritual a través de rituales mágicos de protección contra fuerzas que los puedan perjudicar. Es decir, en el fondo, muchos que se confiesan ateos creen que existe algo que está más allá del mundo natural. ¿Será que la presidenta en realidad no es tan atea? Normalmente, como bien dice el padre Allen, pues los ateos no niegan al Dios del hinduismo, no niegan pues la religión islámica, no niegan, pues no sé, el budismo, pero sí niegan a Cristo. Y es un punto que tendríamos que tener en cuenta. ¿Por qué se niega a aquel que es el Dios verdadero? ¿No será que sospechan de su existencia? ¿No es que su razón natural les dice o les hace intuir que Jesús es Dios? Y como bien dice el padre Allen, pues se niegan a creer en el Dios revelado por Cristo porque esto les exige conversión y un compromiso moral, pues que no quieren aceptar por nada del mundo. Ahora en el segundo punto dice, participar en un ritual religioso indígena debería de ser motivo de escándalo para los jacobinos y radicales de izquierda, que proclaman la defensa del Estado laico y la no participación de un político en actos de culto público. Ellos deberían de ser coherentes, por supuesto, y lanzar sus rabiosos dardos a la presidenta. Si Claudia Sheinbaum hubiera sido bendecida por algún sacerdote con sotana y sobrepelliz a las puertas de la catedral y en vez de un bastón de mando se le hubiera entregado un báculo o un crucifijo, las críticas habrían estallado. Pero con las religiones indígenas nadie se rasga las vestiduras. Así es, falta un poco de coherencia en el discurso de estos políticos. Un poco de coherencia, porque si ellos abogan por un Estado laico, pues entonces no tiene cabida ningún tipo de religión. Ni la cristiana, ni la musulmana, ni la protestante, ni ninguna. Pero cuando el tema radica en que a quien hay que negar es a Jesús, no pasa nada, no pasa nada. Y pone un buen ejemplo, el padre, que si en vez de hacer esa limpia le hubieran entregado, pues no sé, una imagen de María, un crucifijo, cualquier elemento que le haga recordar a nuestro Señor o que represente la religión cristiana. En este caso, algún signo de la Iglesia Católica. ¿Qué hubiera pasado? Pues la hubieran tomado con ella, totalmente. La hubieran atacado de manera feroz. Pero no, pero como aquello pues no representa pues al buen Dios, al Dios revelado, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El tema está en perseguir a la religión católica, en faltar al respeto a la religión católica. Pero si se hace un acto en público, chamánico, pues entonces no pasa absolutamente nada. O sea, yo cada vez más me doy cuenta de que los gobiernos están gobernados por
las fuerzas demoníacas. Es que más descarado no se puede ser. Es que ya el mal prácticamente no se esconde. No se esconde. El mal ya está pues delante de nuestros ojos. Solamente falta que tú y yo nos demos cuenta. El tercer punto. No debe molestar a nadie que un mandatario, antes de iniciar su gobierno, acuda a pedir la bendición a los líderes espirituales de su religión. Es legítimo hacerlo como sucede en Estados Unidos y otros países. Pero lo curioso es que la nueva presidenta, que es de origen judío, no pertenece a ninguna etnia ni practica religiones ancestrales. Si ella permitió que la limpiaran de malas vibras, es más bien por motivos ideológicos y populistas que religiosos. Sheinbaum sigue el mismo librito del indigenismo de su antecesor, ¿verdad? De AMLO. Pues totalmente, totalmente. Ella, que es viene de familia judía y no pertenece, según ella, pues a ninguna etnia, ni practica ningún tipo de religión, pero para que la vean de cara a la galería, para que vean que cool es la presidenta mexicana, por motivos ideológicos, populistas, ¿verdad? Pues se deja pues hacer todo ese teatro que hizo pues delante de las cámaras, del público y de todo. El cuarto punto nos dice, para un católico, estos rituales son inaceptables por las siguientes razones. O sea, si eres católico, quítate de la cabeza hacer todo eso. No tenemos excusa para que tú y yo podamos participar en un tipo de culto de este tipo. Es más, el padre Allen nos dice lo siguiente. El culto a Satanás existe de dos maneras. Una explícita y otra implícita. Explícitamente se le rinde adoración cuando se le invoca y se hace referencia directa a él en ceremonias satánicas. El culto implícito, en cambio, se realiza cuando se hace indirectamente a través de otras invocaciones o formas, como al nombrar deidades de religiones politeístas. No sé si se hace entender el padre. Los adoradores de Satanás, de manera explícita, citan el nombre del demonio. Pero de manera implícita, pues también se le da culto cuando acudimos, ¿verdad? Pues a ese tipo de rituales. No se está nombrando el nombre del demonio. Es como, por ejemplo, el culto a la mal llamada Santa Muerte. No se está hablando de Satanás ni de ningún demonio en concreto, pero de manera implícita sí estamos dando lugar pues a que se le dé ese culto de adoración a las fuerzas satánicas. Claudia Sheinbaum no participó en un culto satánico explícito y directo. Sin embargo, el culto a Satanás puede realizarse al creer por ignorancia que se le rinde culto a los ídolos, a la muerte o a fuerzas desconocidas. Hay grupos que se presentan como no satánicos porque no invocan directamente a demonios, sino que se presentan como grupos culturales, pero en realidad son satánicos en sentido amplio, porque practican ritos neopaganos como la adoración a la madre tierra, la Pachamama, a la diosa madre, a la madre naturaleza y como aquí está, la Pachamama. Todo parece pues inofensivo. Se exalta a la mujer y se ofrece paz, armonía y buena vibra.
pero hemos de señalar que son rituales de brujería y en realidad son una modalidad de culto implícito al demonio. En el Antiguo Testamento está la prohibición divina expresamente. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean. Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 14. En el Nuevo Testamento, San Pablo afirma que digo pues que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo, pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 19 al 21. Los católicos, sigue diciendo el padre Allen, no debemos dejarnos arrastrar por ciertas modas como decorar la propia casa con dioses traídos del hinduismo o de otras tradiciones religiosas, ni debemos creer que es inofensivo participar en ciertos rituales prehispánicos como en los que participan algunos presidentes latinoamericanos como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y Evo Morales en Bolivia. Los objetos utilizados en rituales paganos pueden convertirse, según enseña la exorcística, en objetos vinculantes que facilitan la acción extraordinaria del demonio sobre la persona que los utiliza. Son objetos que representan divinidades como serpientes, budas, elefantes, calaveras y otros más, que pueden estar hechizados y que establecen un vínculo entre el demonio y la persona que de alguna manera los acepta. Hay que señalar que estos objetos no son vinculantes en sí mismos, sino porque el demonio se asocia a ellos, lo cual depende de su libre voluntad. Así que no se puede garantizar que cualquier objeto sea vinculante automáticamente. No dejemos de orar por la nueva presidenta, la señora Sheinbaum, para que el buen Dios la libre de toda influencia del maligno a la que quedó expuesta a través de esos rituales mágicos y le conceda la verdadera sabiduría que es la que viene del Espíritu Santo. Pues tenemos que rezar muchísimo por México y por la presidenta mexicana, pues para que deje ese tipo de rituales y finalmente pues no se infeste de cualquier tipo de ataque demoníaco. Yo creo que México se merece una presidenta que si se dice atea, al menos pues que no acepte ese tipo de acciones, esos tipos de rituales, ¿verdad? Que al final son puertas que abrimos de par en par para que el demonio entre en tu vida. Somos nosotros los que abrimos las puertas a los demonios. Por ejemplo, el padre Fortea, por ejemplo, también el padre Amort afirmaban que el demonio es como un perro atado. Si tú no te acercas a él, pues entonces no te va a morder. Pero si eres de los que aceptas este tipo de chamanismos, de juegos esotéricos, de magia, pues quizás un buen día te puedes llevar una sorpresa y no bonita, ¿verdad? Sino que una sorpresa
bastante fea y puedas quedar infestado de cualquier acción demoníaca que podría pues desembocar incluso pues en la posesión, que es el caso más grave o la acción más grave que lleva a cabo pues el demonio. Pues protegidos por nuestro Señor Jesús, pidamos también la intercesión de San Miguel Arcángel para que estemos protegidos de toda perturbación y de todo ataque demoníaco. Pues bien, hermanos, hermanas, estamos ya en la primera semana de octubre. Nos acercamos pues al día 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Difuntos, y yo pues os recomiendo pues la adquisición de mi libro Oraciones por las benditas almas del purgatorio. Unas oraciones en las cuales pues te van a ayudar pues a rezar, a tener un encuentro íntimo con Dios y puedas pues pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Hay oraciones pues para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, oración de Santa Matilde por la liberación de las almas del purgatorio, oración de sacrificio por las almas del purgatorio, por ejemplo, también los 100 requiems, las letanías por las benditas almas del purgatorio y un montón de oraciones más que podrás aprovechar para ayudar a las almas del purgatorio si eres devoto de ellas y si no, te invito a que lo seas. Verás cómo ayudando a las benditas almas del purgatorio, pues sentirás pues que tu vida espiritual irá en aumento y verás que darás frutos espirituales en abundancia, ayudando a las benditas almas del purgatorio, que a la postre vas a ganar intercesores desde el cielo. Hagamos muchísimos amigos allá en el cielo, que nos esperen un día y que intercedan por todos nosotros, ¿verdad? Para que podamos crecer en santidad, sin la cual ni tú ni yo podremos ver a Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.